Hoy no voy a hablar, como dice el poeta, de un hombre común. Voy a hablar de un extraordinario compañero, de una persona absolutamente afable, aún con aquellos con los cuales podía discrepar políticamente. Nacido en Tupambaé, en el departamento de Cerro Largo, con una familia de nada más y nada menos que 18 hermanos. Y él era el menor. Luego pasa a la escuela del liceo, de la escuela al liceo, y va a la localidad de Valle y Ordóñez. Llegará a Montevideo ya con su vocación social y gremial encendida. Sus primeros pasos fueron en la Federación de Estudiantes del Interior, tema que José llevó toda su vida adelante en su práctica política. El interior era una de las obsesiones. Siempre nos decía, montevideanos, no nos olvidemos jamás del interior y en particular del interior profundo. Y esa práctica la llevó adelante en su vida política. Al llegar a Montevideo, obviamente comienza a abrazar la causa socialista. Él se decía que al principio tenía alguna renuncia a afiliarse al Partido Socialista. Se consideraba un socialista silvestre hasta que otro gran compañero como Guillermo Chiflé le habló y le dijo, ¿por qué no te afiliás al Partido Socialista? Aquel Partido Socialista que vive momentos de la historia del país sumamente tumultuosos también, pero con una juventud, señora presidenta, tan extraordinaria en aquellos periodos que tenía gente como Eduardo Galeano, por ejemplo, como Carlos Machado, como Raúl Sendic, compañeros de aquella juventud socialista que se planteaba la importancia de sindicalizar a los trabajadores rurales. Recuerdo que un día le pregunté a José, che, ¿y Orozmín Leguizamón? Y me dijo, mirá, Orozmín era un obrero metalúrgico que fue a los arrozales a sindicalizar a los trabajadores del arrozal. Y sabés, y luego lo leí en el extraordinario libro de María Julia Alcoba, cuando los trabajadores se enteraron del accidente que sufrió ese trabajador socialista, ponían su foto y le prendían velitas, pidiendo por la salud de él. De esas cuestiones tan particulares de la vida de otros militantes vivía hablando José Díaz. Luego llega a ser secretario general del Partido Socialista cuando nuestro partido fue ilegalizado por el gobierno de Pacheco Areco. Momento sumamente difícil, todas y todos los que han vivido aquel periodo recordarán de una gran polarización de las luchas. José documenta en una entrevista que le han hecho cómo tuvieron que resolver ese problema de la ilegalidad. Armaban brigadas socialistas, les cerraron el periódico del partido, El Sol, sacaron otro denominado Izquierda para poder seguir comunicándose y conectándose con los compañeros. Tiene en esos momentos recuerdos extraordinarios y siempre planteaba cómo los compañeros, aún en la ilegalidad, siguieron militando, y recuerda al compañero Xavier en Artigas con los problemas que tenía. El partido tuvo en José Díaz un secretario general extraordinario, porque una cosa es estar a la cabeza de un partido político en la legalidad y otra cosa es cuando estás ilegalizado, cuando ser socialista era clandestino aún en democracia.
José vivió todos los tumultos internos del Partido Socialista, pero con una fraternidad extraordinaria con todas y todos sus compañeros. Recuerda el debate con el MLN. Él le decía, los muchachos. Un día se fueron y hasta hace muy poco antes de morir, me hablaba con muchísimo cariño de las luchas de aquella juventud y me decía, tenía diferencias con los compañeros por los métodos de lucha, pero nunca dejaré de tenerles un cariño extraordinario por lo vivido. Y eso me parece extraordinario. La izquierda, que tuvo, tiene y tendrá matices, pero cuando uno esos matices los lleva con los compañeros y las compañeras en forma fraterna, bueno, se hace mucho más fácil la política. José siguió la carrera de abogacía, era abogado laboralista y se ligó a los sindicatos en forma permanente. Fue abogado de la Federación de la Salud, de UTAA, de varios sindicatos. Y esa profesión que abrazó lo llevó a andar por el mundo luego en el exilio, también como abogado. Tuvo en primera instancia una gran compañera como María Julia, dirigente sindical textil extraordinaria, que hizo un maravilloso libro llamado Las mujeres, ¿dónde estaban? Y documenta el trabajo de las compañeras sindicalistas, no solo socialistas, sino de toda la izquierda. Y hoy tengo el honor de tenerla en el palco. 3 hijos, varias veces detenido. Un día le pregunté, ¿cuántas veces fuiste detenido, José? Ya ni me acuerdo. Dice, en aquellos tiempos ni me acuerdo. Sí me acuerdo cuando fui a Punta Carretas, cuando ya discutíamos la unidad de la izquierda, la gestación de un futuro Frente Amplio que no teníamos muy claro cómo iba a ser y quiénes iban a sumar. Caí en Punta Carreta y allí estaban ya varios compañeros detenidos con anterioridad y me preguntaban mucho sobre cómo iba a ser ese fenómeno. Y José Díaz fue uno de los firmantes en el nacimiento del Frente Amplio. Le tocó, como a tantas y tantos uruguayos, ir al exilio. En el 74 llega a Argentina. Tiene un extraordinario reconocimiento cada vez que hablaba del pueblo argentino, de la solidaridad de los socialistas, de los comunistas, de sectores del peronismo, de alfonsinistas que daban una mano a las compañeras y compañeros exiliados en Argentina. Luego tuvo que irse para España. Ya cuando llegó a Argentina, aún con problemas, rivalida su profesión en Argentina y defiende a sindicatos en Argentina. Luego llegará a Barcelona. En España también se vinculará a la izquierda española, será abogado laboralista. Y José tenía entre sus grandes virtudes un profundo internacionalismo, al grado que crea la Coordinación Socialista de América Latina. Y en su vida peleó junto a Reinaldo Gargano, por ejemplo, por pueblos como el saharaui, como la República de Saharaui, por Palestina. Habla de sus ideas como si fuera un adolescente. Les quiero decir que 20 días antes de ser internado fui a la casa de José y uno hablando con José Díaz se sentía por momentos hablando con un adolescente, con las mismas ganas que un muchacho, que cuando fue muchacho, hablando de su querido socialismo.
Y cada vez que hablábamos con él, tenía algunas obsesiones teóricas y de algunos teóricos. Un amor extraordinario por los 7 ensayos de Mariátegui, ese brillante revolucionario peruano, del cual José siempre nos hablaba. De Rosa Luxemburgo, aquella mujer que murió asesinada por la derecha alemana. Pero José permanentemente planteaba el estudio, la sistematización de las tareas militantes, la unidad por sobre todas las cosas. Tengan en cuenta que un día le preguntaron, ¿es cierto que el Partido Socialista fue la partera de varios sectores de izquierda? Y dijo, sí, parece que en el ADN los socialistas tienen eso. Haber parido varios sectores de la izquierda uruguaya. Es el partido más viejo de nuestra izquierda. José, en su vuelta a la democracia, no vayan a creer que vino y no, fue llamado por el Partido Socialista, por una persona que él adoraba, como era el gran José Pedro Cardoso. Me contaba José cada vez que nos encontrábamos que había visto pocos oradores en la juventud de él como Cardoso y pocos componedores como Cardoso. También hasta en su forma de nombrar a los compañeros. Él nunca me dijo Frugoni, me decía don Emilio. Me contaba anécdotas de compañeras y compañeros. Me llegó a decir un día, ¿sabés qué? Sendí con todas las discrepancias que se fue del partido, pero nunca se desafilió. Y se reía. Capaz se olvidó, dijo. Pero bueno, este era José Díaz, y llamado por Cardoso, vino porque iba a ser candidato ya a la vuelta de la democracia. Él y otros. Siempre dijo que en primera instancia dijo que no quería ser diputado, pero ante la insistencia de José Pedro Cardoso sí lo fue, hasta que es votado como diputado. Tuvo interpelaciones brillantes, de alto nivel en este Parlamento. Fue propulsor de varios proyectos de ley, siempre pensando en los trabajadores y las trabajadoras. Tema que era una insignia para él. Cuando fue ministro del Interior en el periodo de Tabaré Vázquez, recuerdo que él tenía una obsesión: jamás reprimir desde el Ministerio del Interior ninguna movilización de las trabajadoras y los trabajadores. Y José llamaba antes al sindicato. Él se enteraba de una movilización y le decía, ¿por dónde van a venir? Quédense tranquilos, no va a haber problema. Una vez me acuerdo en Fugban, nos llamó y nos dijo, me han hecho algunos comentarios sobre una movilización que van a hacer, solo les pido el recorrido, nada más. Y así lo hacía. Luego intentó, para algunos no fue lo correcto, para muchos de nosotros sí, humanizar las cárceles, tener esa visión, pensar que la gente puede reconstruir su vida. Quiero decirles además que 5 o 6 días antes de fallecer, me llamó su hijo por teléfono, pero veo que me llama desde el celular de José y yo pensé lo peor. Pensé que ya se nos había ido, pero no. José Díaz estaba preocupado porque habían llamado al Parlamento a Gonzalo Sibila y quería saber si le había ido bien. Alguien dijo una vez que los verdaderos revolucionarios
solo descansan cuando mueren. Creo que José cumplió con eso. Unos 15 días antes de fallecer, teníamos un acto en Casa del Pueblo sobre el tema de Palestina. Tema preocupante para la humanidad si lo hay. Me llamó con mucha angustia. Me dijo, no voy a poder ir, me siento muy mal, pero les voy a mandar un video. Y nos mandó un video y pudimos tomar las palabras. Quiero solo decir cómo terminaron esas palabras. Nos termina agradeciendo a los compañeros. Nunca lo he invocado, pero me siento en la necesidad de hacerlo como socialista de patria grande, nos decía, como frentista de toda la vida, como fundador del Frente. Le pido a todas mis compañeras y compañeros que cerremos filas en una clara definición por Palestina libre. No a la guerra. Ese era su sentir, su preocupación como socialista. Y terminó diciéndonos, viva el socialismo, que es lo que puede derrotar cualquier barbarie humanitaria si lo conducimos bien. Como lo hizo hace casi un siglo o más de un siglo la querida Rosa Luxemburgo. La opción, decía, es entre la barbarie o el socialismo. Señora presidenta, agradezco al Parlamento Nacional, a todos los sectores políticos, haber sumado para este homenaje. Homenaje a un gran hombre que apostó en su vida por los demás. Quiero terminar con una frase que honra a nuestro partido. José Díaz, como todas y todos los socialistas y los compañeros y compañeras, se sembrará. Gracias, señora presidenta.